En el libro de Génesis podemos notar la palabra de Dios cuando revisamos, cuando dice que Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano. Dios es un Dios de principios. Dios nunca, por su naturaleza divina, nunca deja inconclusas las cosas. Siempre Dios concluye, siempre Dios termina. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada al azar, por si sirve o por si no sirve. Dios no hace experimentos. Dios siempre hace las cosas pensando en que todo le va a salir bien, ya que Él es Dios. Cuando Dios creó al ser humano, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo creó Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Dios creó al hombre, en el principio, en el libro de Génesis, que nos narra esa historia, que muchos ya la conocemos de memoria, quizás, o muchos hemos oído hablar de este tema, simplemente a veces podemos leerla o verla como una historia que pasó, simplemente, pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque es una historia muy real, la cual es narrada por el mismo y sabio Dios, creador del cielo y de la tierra. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Notamos bien a unos pocos versículos o capítulos después, que nos narra la creación divina, cuando Dios creó al hombre, que el hombre, ahí mismo, el hombre peca. El hombre peca y le falla a Dios. Oiga, hermano y hermana, amigo que me escuchas, ¿cómo es posible? El hombre viene siendo creado por Dios. No sabemos cuánto tiempo vivió el ser humano en la inocencia. No sabemos cuánto tiempo, porque la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo duró el hombre en santidad antes de pecar. Pero lo que sí sabemos es que el hombre desobedeció a Dios. Bendito sea el Señor. Aún así, el hombre desobedeciendo a Dios, aún así el ser humano siendo rebelde con Dios, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que se muestra de una forma personal. ¿Cómo digo de una forma personal? Podemos abrir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Muchos lo conocemos, muchos hemos escuchado de ese versículo, y es un versículo trascendental. ¿Por qué? Porque nos narra, dice ahí la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo es posible? ¿Quién de ustedes que me están escuchando, quién de ustedes que pueden oír este mensaje, pueden decir: voy a dar mi hijo por salvar a un pueblo, voy a donar a mi hijo por levantar a una ciudad? Creo que nadie lo haría, e inclusive yo mismo no lo haría. Yo mismo no lo haría. Pero el mismo Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó al ser humano, que diseñó el cuerpo humano, cada célula, todo en sí del cuerpo humano, bendito sea Dios, tan complejo que es el cuerpo humano, pero el Dios Todopoderoso que todo lo puede, lo hizo perfecto. Mas el hombre, por su testarudez, por su rebeldía, falló a Dios. Sin embargo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo de Nazaret vino al mundo, como todos sabemos, nació de la Santísima Virgen María, escogida por Dios, una mujer íntegra, una mujer pura, que Dios la escogió para traer a su Hijo unigénito, para que naciera como un hombre, como un ser humano, con la única diferencia que Él no pecó. La única diferencia, pero de los demás era igual a usted, igual a mí, tenía debilidades, sentía también,
Si le pellizcábamos una mano o él se hacía así, a él le dolía porque era un ser humano como usted y como yo. Como le digo, con la única diferencia que no pecó. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que traer a su hijo al mundo, a esta tierra, de esa forma? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que Jesús naciera de la Virgen María como un ser humano, para que también fuera crucificado en la cruz, como dice la palabra de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ningún ser humano en la tierra era capaz de hacer eso. Conocemos muy bien la historia de Abraham con su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor, el Dios del cielo, le dijo a Abraham que le diera a su hijo Isaac. Ese hombre era un hombre de fe. Admiro la actitud de ese hombre, de Abraham, porque ese hombre en ningún momento le negó su hijo al Dios Todopoderoso. Por eso Abraham sabemos que se le llama el padre de la fe, porque era un hombre que sabía quién era Dios, sabía en quién había creído. Era un hombre que sabía quién lo había creado, quién lo había formado desde el vientre de su madre. Oiga, amigo que me escuches, aún así, ese hombre, siendo humano, como tú y como yo, aún así, él no escatimó ni su hijo, y entonces dijo: aquí está mi hijo. Y sabemos la historia y conocemos los relatos que nos narra la Biblia referente a este tema de Abraham con su hijo Isaac. Sabemos que Abraham llegó hacia el lugar del sacrificio, tomó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y en el momento que lo iba a sacrificar, sabemos que el ángel de Dios le apareció y le dijo: no hagas daño a tu hijo, porque he conocido que conoces y temes a Dios. El ángel de Jehová se le apareció y evitó la muerte de Isaac. ¿Pero por qué Dios permitió eso? Porque aún Dios quería saber si había un ser humano por lo menos capaz de decir: sí, doy mi hijo. Simplemente para una enseñanza. No era el hecho de que tenía que morir Isaac, porque Isaac no era el complemento perfecto para el ser humano, no era el complemento perfecto para la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque Isaac traía ya desde un inicio el pecado. Porque desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano en su totalidad fue contaminado por el pecado. Por la desobediencia de uno, que fue Adán, el ser humano se contaminó. Absolutamente toda la raza humana fue contaminada. Es por eso que no se podía sacrificar a Isaac para salvación de la humanidad. Jesús, el complemento perfecto de Dios para la salvación eterna. Jesucristo era el complemento perfecto. ¿Por qué? Número uno, nació como hombre. Era un ser humano también como usted y como yo, vuelvo y le repito. Pero la diferencia entre Jesús y entre Isaac, que eran los dos, era que Jesús nunca había pecado. Era que Jesús no tenía la contaminación del pecado. Era que Jesús era santo desde que fue concebido, desde que Dios lo formó, desde el vientre de la Virgen María, siempre se mantuvo en santidad. Recordemos aquellas palabras que Jesús dijo cuando estaba clavado en el madero: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Oiga, amigo y amiga, ¿tú crees que Dios desamparó a Jesús? Muchos dicen no, pero Jesús no miente.
Dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Le digo algo muy importante. En ese momento Dios desamparó a Jesús. ¿Por qué desamparó Dios a Jesús en ese momento? Porque el pecado tuyo y mi pecado, tu alcoholismo, tu drogadicción, tu prostitución, todo el pecado que tú tienes encima en ese momento, y que yo también he llevado encima en ese momento que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba sobre los hombros del Señor. El pecado de la humanidad entera, el pecado del género humano, el pecado de la raza humana estaba sobre los hombros del mismo Cristo Jesús. Lo que significa que la palabra de Dios dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Quién fue ese? Jesús de Nazaret. Nunca conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Bendito sea el Señor, porque Él siempre creyó que tú podías cambiar. Él creyó que tú podías ser transformado. Él murió creyendo de que tú ibas a ser cambiado y que tú ibas a ser salvo a través de Él. Por eso Él no le importó. Él murió en la cruz. No le importó llevar el pecado. No le importó que el Padre en ese momento lo abandonara, porque el pecado estaba encima de Él. Y si en ese momento el pecado estaba encima de Jesús, el Padre no podía estar con el Hijo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Señor, el Dios y Padre Celestial, no tiene ninguna comunicación con el pecado. Es por eso que tenía que apartarse por unos momentos, por mientras Jesús era crucificado, derramaba su sangre y decía: consumado es. En el momento que Jesús dijo: consumado es porque toda la obra fue terminada. Es porque ahí venció Jesús, te redimió, te salvó, nos salvó y nos dio vida eterna. Voy a hacer una oración muy corta y muy trascendental, la cual te va a llevar hacia la vida eterna. Si tú repites conmigo esta oración con todo tu corazón, entonces vas a ser salvo hoy. No porque lo diga yo. La palabra de Dios dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida incondicionalmente, y desde ahora en adelante viviré para ti y seré tu siervo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.